Hola, hola, pues que ya empiezo a pagar mis deudas, ya saben, lo malo de las deudas es que hay que pagarlas. Entonces, vamos a checar lo que no pudimos checar la vez pasada, que tuve mil problemas con el micrófono, ¿no? Entonces, estábamos platicando de esta presentación que ya habíamos empezado y la vez pasada hablamos de los outliers vistos desde el punto de la regresión lineal y de ahí, pues un par de herramientitas con eso, ¿no? La idea de hoy, que bueno, aprovechando que Fidel ya cubrió lo de valores faltantes o ya empezó, pues la idea era introducir unas cuantas herramientas estadísticas que pues quizás son nuevas para algunos y pues no tan nuevas para otros. Puntos que todos vayamos a la par, la verdad. Y va, entonces vamos a usar esas herramientas para hacer un planteamiento bayesiano del mismo problema de la vez pasada, que como me comentaron, pues no todos están familiarizados con la estadística bayesiana. Entonces también la idea es, eh, pues, aterrizar las cosas ahí, ¿no? Y que todos tengamos eso, porque luego Ricardo se va a soltar a hablar de MSMCs y quién sabe qué tanta cosa, y pues no queremos que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, pues platicamos cuál era un flujo de trabajo usual para un trabajo de ciencia de datos o de estadística. Em, a partir de ahí, pues les propuse una lista de pasitos que les comenté que un pasito infravalorado pero muy importante es el de exploración y preprocesamiento, que hay pues muchos problemas, entre ellos están los de valores faltantes, que es lo que ya checamos al inicio, también, que bueno, lo que están checando con Fidel, perdón. Ah, también está lo de valores redundantes, o sea, cuando pues de repente ven que hay demasiados ceros o algo así, o que no todo está en la misma escala, y aquí pues lo que yo les he estado platicando de outliers, o sea, valores que pues parecen atípicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Bayesiana, pero el planteamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, cuando hacemos la hipótesis de muestra aleatoria, eso automáticamente trae ya ruido. Entonces, el asunto es checar, pues, qué tanto es ruido y qué tanto no. Y pues, habíamos hablado de que podemos tener outliers globales, de contexto y colectivos, ¿no? Globales, pues teníamos este de acá, bien dramático. Conjuntos teníamos esto de acá, que es lo que Ricardo más adelante les va a contar en el problema de clasificación y comparación de poblaciones y diseño de experimentos, ¿no? Y estos aquí contextuales que, bueno, muy cuchareado y todo el ejemplo, pero pues la idea era que esos datos faltaban porque pues eran días festivos, ¿no? Algo que puede pasar si a alguien le gustan los datos financieros. Entonces, pues habíamos platicado que para la regresión lineal, la matriz gorrito es la que hace todo, ¿no? Que las entradas de la diagonal son las que nos ayudan a ver qué tanto influye un datito. Ahora, esta me gustaría que le presten atención. A este video pónganle pausa y grábense esta figura en la mente, que sé que es un ejemplo muy dramático, pero pues claramente el dato que está hasta el final, pues es muy distinto a los demás, ¿no? Y bueno, sí, si les compartiera el código, pues verían que yo lo puse con la mano, ¿no? Que yéndonos a esta idea de que los outliers, pues suelen ser como que provenientes de otro mecanismo, eh, pues aquí el otro mecanismo fue mi mano, ¿no? Y el otro sí está generado siguiendo un patrón ya definido. Aquí el asunto fue que comparamos lo que pasa cuando tomamos el dato y cuando no lo tomamos, ¿no? Que quedamos que ese punto estrellita está jalando, ¿no? Está haciendo un efecto de palanca, que es el nombre que le pusimos a las cosas, ¿no? De apalancamiento. Y sacamos un criterio y quién sabe tanta cosa. Todo eso lo pueden checar en el video anterior. Toda esta parte. Y llegamos al criterio con la distancia de Cook. Pero bueno, ahora sí. Eso es lo que toca ahorita. Les dije que lo primero nuevo iba a ser introducir unas cuantas herramientas estadísticas que quizás ayuden a plantear mejor el problema bayesiano, ¿no? Primero vamos a ver pues la noción de mezcla de densidades.
Ok, entonces, pues de sus clases de prueba uno o no sé dónde lo pueden haber visto, pues una densidad pues no me pide mucho, ¿no? En el caso continuo, pues solo pedimos que sea una función no negativa y que integre uno, ¿no? Así todo bien. Según yo eso lo tenemos ya más que masticado, ¿no? Entonces, pues, si tomamos dos densidades y un número entre 0 y 1, pues nada me dice que eso no puede ser una densidad. De hecho lo es. Esa cosa es no negativa porque pues el alfa está entre 0 y 1. Y aunque fuera 0 o 1, pues pues elegiría alguna de las dos, ¿no? A la F1 o al F2. Y pues cada una de las F1 es una densidad, entonces pues es no negativa, ¿no? Ahora si integramos, pues la F1 pues integra 1, la F2 integra 1 y nos queda 1 menos alfa más alfa. Pues eso suma 1, ¿no? Pues según yo hasta aquí no he hecho ninguna brujería, ¿no? Y bueno, es que sí es cierto que es una densidad, ¿no? Pero tiene una interpretación mucho más bonita, que es precisamente la que hace que a la gente que hace ciencia de datos le encanten las mezclas de densidades. Entonces, si tomamos una Bernoulli de parámetro alfa, pues es un volado, ¿no? Es así como de cara o sol. Y tomamos una variable aleatoria que, pues, esto puede tener dos valores, ¿no? O sea, si z vale 0, porque pues es una Bernoulli, puede valer 0,1, tenemos una densidad de F0, y si z vale 1, pues tenemos una densidad de F1, ¿no? Tenemos esta densidad condicional. Pues, si quisiéramos solo la marginal de X, porque aquí tenemos una condicional, ¿no? Y tenemos una de las marginales. Podemos calcular la otra marginal. Pues, ¿qué es lo que hacemos para una marginal? Pues, prueba total, ¿no? Prueba total, pues, ¿qué valores puede tomar Z? Pues 0, 1, ¿no? Y esta es la fórmula de prueba total esta es la densidad condicional, que es la que quedamos que es Fz. Entonces, si hacemos esa cuentita, llegamos a esto. Entonces, pues, esto lo que nos está diciendo es que este parametrito alfa que le metimos es la probabilidad de que la variable aleatoria x venga de la densidad de E1. Entonces, si hiciéramos un experimento, esto es un experimento en dos etapas. Primero tiramos el volado para ver de qué densidad agarramos, y luego simulamos a partir de esa densidad. Lo bueno que son videos que le pueden poner pausas si necesitan esperar, ¿no? Entonces yo me puedo seguir. Entonces, pónganle pausa si necesitan asimilar la idea. Pongan en un comentario si necesitan que les ayude a asimilar la idea, con confianza, ya saben. Entonces, si usamos tenemos otra palabra más interesante que para la gente que haya llevado algo ya de bayesiana, pues todo bien. Entonces, la alfa es la probabilidad a priori de venir de F1. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer una mezcla de una gama y una normal. O sea, mi F0 va a ser una gama y mi F1 va a ser una normal. Hasta aquí vamos. Bueno, así se ve esto. Los puntitos abajo son los valores de la que simulé. Son muestras de tamaño 50. Y aquí lo que hice, chequen acá arribita, puse que el parámetro de mezcla sea 0.5. Entonces con prueba 0.5 elijo una normal y con prueba 0.5 elijo una gama, ¿no? La gama es la azulita, la normal es la naranja. Y la mezcla es la verdecita. Chequen que como es una suma de funciones, pues toma la intersección de los soportes, que en este caso son los números positivos, que es la gama, ¿no? Ahora, algo que me gustaría checar es, bueno, tener claro, es que, pues aquí porque tenemos coloritos, sabemos de cuál viene cada una, pero si le quitara los colores, ahora sí no sabemos, pues cuál es de cada una, ¿no? Entonces, pues, no sé ustedes, pero estos datos que están acá casi por el 12, pues yo diría que son datos atípicos, viendo que todos los demás están congregados al inicio, ¿no? Pero pues sabemos que es parte de que la cola de la gama es más pesada, ¿no? Otro ejemplito, pues ahora si hacemos que el parámetro de mezcla sea más chiquito, pues chequen, ahora elige con una probabilidad mucho más alta a la normal.
Entonces, pues aquí los que genere la gama son los que parecen atípicos, ¿no? Como el que está cerquita del 2. De nuevo podemos quitarle los colores pues para ver qué onda, ¿no? Y podemos irnos al otro caso extremo, ¿no? Ahora darle un poquito más de peso a la gama. Entonces, si se dan cuenta, aquí la mayoría ya son gamas, pero pues no están tan lejos. Nada más que como que sí se están agrupando mucho entre 0 y 2.5 y entre 5 y 7.5, ¿no? Entonces, guarden esta idea. La idea de mezcla es muy importante. Ayuda a capturar dos comportamientos en uno, ¿no? Ok, ahora sí va la idea que puede que sea un poquito más densa. Consideremos un vector aleatorio, xθ, entonces pues podemos calcular las marginales, las condicionales y todo, ¿no? La fórmula de Bayes lo que nos dice pues es que podemos calcular una condicional en términos de la otra, ¿no? Y bueno, aquí pongo el proporcional porque aquí lo que realmente es la variable de la función es θ. Esto quiere decir que para cada valor de x tenemos una densidad distinta. Es la idea principal de condicionar. Que no sé si todos se acuerdan de su curso de prueba 2 o de procesos estocásticos, pero justo es como que el arte de la condicional, ¿no? Que termina siendo variable aleatoria y toda la cosa, ¿no? Aquí, en bayesiana, pues podemos interpretar las cosas de otra manera. Espero todos tengan presente la idea que les dije de experimento secuencial hace rato con las mezclas que les dije. Primero tiran un volado y luego eligen, a partir del volado, eligen una distribución. Eso fue una idea a dos pasos, ¿no? Entonces, la f de teta mayúscula es lo que llamamos distribución a priori. Es lo que nosotros afirmamos del parámetro teta antes de hacer cualquier experimento. Es por eso que a la gente le gusta la bayesiana, porque le puede incorporar información al experimento, ¿no? ¿Cómo incorpora información uno? A partir de una distribución a priori. Ujú. Ok. Al parametrito que quitamos de aquí abajito se le llama evidencia de qué tanta información hay a favor de la muestra que vimos. Para cualquier parámetro, si se dan cuenta, ahí desaparece la información del parámetro. Y bueno, una función que puede que recuerden de otro contexto muy distinto es la función de verosimilitud. Aquí lo que estamos diciendo es la evidencia que tenemos para la muestra dado el parámetro. Que bueno, yo sí hago la distinción siempre entre la frecuentista y la bayesiana. En la frecuentista le pongo un punto y coma, pero en la bayesiana sí le pongo la barrita, ¿no? Entonces aquí, pues si tuviera una Poisson, tendrían la distribución condicional de x dado la lambda, ¿no? O sea, aquí a lo que voy es la misma idea que siempre hay en la estadística, ¿no? Tienen un valor distinto de esto para cada posible parámetro. Que justamente lo que hacían en estadística frecuentista era pues encontrar qué valorcito de eso maximiza, ¿no? Y bueno, la verosimilitud es cuando hacemos el experimento. Pero lo que estamos calculando acá, la f de teta dado x, es, ok, dije algo de teta, tuve una hipótesis de teta, luego tuve un experimento y saqué un resultado, ese resultado es x. Entonces, ¿ahora qué puedo decir de teta? Ya que vi x. Entonces, esa es la idea de la estadística bayesiana. Hacemos una hipótesis de que el parámetro sigue una distribución. Luego, vemos un datito bajo un modelo de verosimilitud y actualizamos. Vamos a hacer un ejemplito rápido. Los volados ya saben que son lo que carrea la probabilidad. Entonces, bueno, este ejemplo ya medio se los había comentado, pero para tener la misma presentación. Aquí pues tiramos una moneda n veces y vemos tantas cosas, ¿no? No sabemos la probabilidad de éxito, pero nosotros pues podemos suponer que pues está cargada a favor de cero. ¿Eso qué significaría? Pues que la mayoría de los volados son cero, ¿no? Pero pues queremos cuantificar la incertidumbre que tenemos, ¿no?
¿Cómo cuantificamos? Pues con una medida de prueba, ¿no? ¿Qué medida de prueba ponemos? Pues para números entre 0 y 1 lo que se estila es usar la beta. La beta tiene muchas formas, entonces pues siempre podemos ajustarle los parámetros para que esté cargada hacia donde queramos. Entonces, pues la pregunta que les pongo es, si, si ya hicimos los voladitos, pues en realidad está cargada a favor de 0, que es a lo que se refiere el teta menor a 0.5, ¿no? Porque si fuera igual a 0.5, pues es el caso en el que está equilibrada. Y si fuera mayor a 0.5, está cargada a favor del 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la receta bayesiana? Pues nos dice, calcula la posterior. ¿Y qué necesitamos para la posterior? La a priori y la verosimilitud, ¿no? La a priori, pues es una beta, y la verosimilitud, pues es la de un volado multiplicado n veces. Acuérdense, ¿cómo calculan la verosimilitud? Pues multiplican todas las densidades, ¿no? Y pues si le quitan aquí la suma, tienen la densidad de una Bernoulli. Entonces, pues si hacemos la multiplicación, llegamos a esto de aquí, ¿no? Quedamos que basta multiplicar estas dos. Ahora, vamos a regresar la pregunta. Me gustaría que después de que haga la pregunta le pongan pausa e intenten responderla por ustedes. Y pues ya checamos si tiene sentido o no. ¿Cuál creemos que era la variable? Teta, ¿no? ¿Qué valores puede tomar teta? O sea, es que esto, pues checando lo que tenemos arriba, podría ser tanto una Bernoulli como una beta, ¿no? Ok, ¿esto qué es? ¿Una Bernoulli o una beta? Ok, si tu respuesta fue Bernoulli, eh, aquí en la de arriba tenemos una Bernoulli, pero la variable son las X. Y aquí estamos, bueno, incluso por el contexto, la teta está modelando una probabilidad, es un número entre 0 y 1. Entonces su soporte es todo el intervalo 0, 1. Entonces es una beta. ¿De qué parámetros? Pues actualizamos los parámetros, ¿no? Al inicio era una beta alfa beta, y aquí es una beta alfa más sumita, coma, beta más sumita. Bueno, ahorita vamos a calcular eso, ¿no? Entonces, bueno, simulé una muestra, hice los voladitos, y pues todos estos cayeron 0 y todos estos cayeron 1. Bueno, yo bien mañosito hice que no estuviera cargada así el 0, ¿no? Estoy haciendo que pase lo contrario para ver si mi método es bueno, ¿no? Y bueno, tengan presente que la prueba de éxito que le puse es 0.7. Esa es la distribución a priori que yo elegí. Es la que les dije, ¿no? De que yo siento que está cargada hacia 0, entonces pongo una beta que está cargada hacia 0. Y vimos que la posterior, pues es otra beta, pero pues con los parámetros distintos, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a compararlas. Entonces, la naranjita es la beta que yo hice de hipótesis inicial, de hipótesis a priori, y la verde es la densidad posterior, después de observar los datos. Entonces, pues la a priori se aprendió un buen de la muestra, ¿no? Y se dio cuenta que la moneda está cargada, pero no hacia el 0, sino hacia el 1. Ah, y bueno, nada más por completes, pues la prueba de que esté cargada a favor de 0, pues es prácticamente 0, ¿no? Y el máximo de la posterior, esto es muy interesante, está muy cerca, o sea, no sé si se acuerdan, pero yo puse que la P real con la que yo simulé era 0.7. Esto quedó muy cerca. Entonces, bueno, para aquellos fans del Machine Learning y de esas cosas de aprender con datos, esta es una manera de hacer que un algoritmo aprenda con datos, bayesianizándolo, ¿no? Yo inventándome mis verbos, todos domingueros, ¿no? Entonces, em, pues sí, una manera de aprender con datos es metiendo información a priori, checando un experimento y actualizando esa información, ¿no? Espero que hasta aquí vayamos bien. Asimilen la idea, pónganle pausa si lo necesitan, porque ahora sigue el paso de utilizarlo. Ay, a ver.
Va, ahora sí, continuamos. Entonces, cuando tenemos un dato atípico como los que checamos al inicio, pues nuestra pregunta es, ¿lo dejamos? ¿Lo quitamos? ¿Qué le hacemos? Porque en la regresión lineal vimos que el dato lo estaba jalando. Y eso, pues, como que fastidiaba un poco el ajuste, ¿no? Entonces, pues, antes estábamos entre la pregunta de, ok, ¿es un outlier? ¿No es un outlier? Entonces, yo les propongo, en lugar de decir sí o no, decir qué tanto es. Entonces, si combinamos las dos ideas, pues podemos definir esta variable aleatoria nueva de que, bueno, siguiendo la idea de que un outlier viene normalmente de un mecanismo externo, pues podemos pensar en esta variable que dice que, bueno, es del experimento normal o es del experimento atípico, ¿no? Entonces, pues tenemos una mezcla, ¿no? Entonces, la F1 es los que vienen de la distribución típica y la F2 es los que vienen de la distribución regular, ¿no? Espero la idea quede bien, porque si no queda bien esta idea, ya valió el resto. Espero que si no les quedó bien, me avisen. Y bueno, una técnica usual es considerar que son normales, que la F1 es una normal y que la F2 es otra normal. Entonces las normales por sí mismas cargan ciertos parámetros, ¿no? Aquí la propuesta es hacer que ambas tengan la misma media, pero unas tengan una variabilidad mayor que la otra. Si checan aquí la F2, la Fi2, yo la puse con una varianza mucho más grande que la 1. Eso con la idea de que pues la Fi2 dé chance de unos valores mucho más grandes. En realidad esto es muy de juguete, uno puede poner cualquier densidad que se le antoje, pero bueno, es que con esa se pueden hacer las cuentas, ¿no? Ya saben que siempre uno se va en la clase con el ejemplo con el que se pueden hacer las cuentas. Entonces, la componente central, o lo que llamamos la componente regular, es la normal con varianza pequeña. Y la componente de outliers es la que tiene la varianza inflada. Entonces, pues, ¿qué necesitamos para el problema bayesiano? Una a priori, una verosimilitud para tener la posterior. En este caso, la posterior sería, pues, para cada z dar una alfa, ¿no? Entonces, se ve horrible, ¿no? Pero podemos irlo leyendo. El primer factor es la verosimilitud cuando le metemos la variable z. Esa es la verosimilitud, la silvestre, la que todos conocen, de que se ha de multiplicar estas cosas acá arriba, ¿no? El problema es que esto no tiene una forma cerrada bonita, entonces pues con que sepan qué es eso es suficiente. Y todas las demás, pues bien pudimos haberlo puesto solo en una sola función, pero la ponemos por factorizado pues para que facilitarnos un poco la existencia. Es una estadística bayesiana, se llama hipótesis de independencia a priori, aunque puede que a posteriori no lo sea. Esto es pura notación, solo tengan presente que la L de aquí es un producto de las cosas de acá arriba, ¿no? Y bueno, bajo densidades a priori correctas, que bueno, para aquellos que tengan curiosidad, pues muchas son gamas inversas y cosas de ese estilo, o sea, cosas que facilitan las cuentas. La probabilidad de que la observación I sea un outlier es esto de acá. Todo está en términos de densidades normales. Y bueno, si lo piensan un poco, pues, o sea, esta fórmula hasta la pueden interpretar. Esto es aquí abajo toda como la variabilidad total y esta es la variabilidad de nuestro grupo de interés, ¿no? Entonces, bueno, ahorita checamos. Entonces, pues si la probabilidad de que esto sea, de que el dato sea outlier es cercana a una, pues podemos decir que pues, es un outlier, ¿no? Valga la redundancia. Y algo del estilo cuando hicimos la grafiquita del apalancamiento, pues podemos checarlo, ¿no? Bueno, aquí les pongo de que este método es súper pesado computacionalmente, entonces lo que se estila para resolver esto es algún método numérico. Ricardo más adelante les va a hablar del MSMC, que bueno, la primera MC
viene de Markov Chain, de su curso de procesos estocásticos. Y el Monte Carlo viene de su curso de prueba 1, ¿no? De la ley de grandes números. Entonces vamos a checar con el ejemplo de la recta que hemos estado cargando. ¿No se acuerdan? El de la recta naranjita que tiene una estrellita abajo jalando todo, ¿no? Y... Ok, estas son las probabilidades, ¿no? Que aquí... Bueno, me acuerdo que la vez pasada me preguntaron qué estamos graficando. Esto de aquí teníamos 19 observaciones, entonces esto lo que nos está diciendo es que la observación 1 tiene esta probabilidad de ser un outlier, la observación 2 tiene esta probabilidad de ser un outlier, la 3 tiene esta probabilidad y así, ¿no? Y quedamos que la que yo puse con la mano de que es el outlier es la 19, ¿no? Y bueno, esta probabilidad es prácticamente 1, ¿no? Pero es una gráfica muy parecida a la de leverage, ¿no? Que vimos. Y bueno, ¿por qué nos gusta el método bayesiano? O sea, yo en realidad no soy promotor de la bayesiana, tampoco la frecuentista. Yo soy de la idea de lo que convenga. Entonces, ¿por qué si utilizaríamos esto? ¿Por qué lo haríamos? Bueno, este modelo de mezcla incorpora la incertidumbre, o sea, de que en lugar de decir algo tan tajante como de sí o no, estamos diciendo, ok, hasta este nivel es cierto. Entonces esto nos da una clasificación que no es rígida. Eso está bonito porque, bueno, si son indecisos, esto nos está diciendo que pues no nos está forzando a decidir, a dar una respuesta estricta, ¿no? Y pues cuando estimamos el alfa posterior y todo eso, nos está diciendo, ok, no quite los datos atípicos, solo vamos a hacer que pesen menos. Porque ese alfa, el alfa posterior, nos está diciendo, ok, esto está, yo creo que le deberías asignar este peso. Y eso nos lleva a pensar en algunos métodos un poquito más curseados, más, sí, más locochones, que sí vamos a hablar de esto más adelante en el curso, que bueno, hicimos una mezcla de densidades. Y aquí pasaron muchas cosas detrás de cámaras que no les expliqué. Esto nos podría llevar a pensar en un problema de mezcla de regresiones, de que tengan una regresión para uno y otra regresión para otro. Ya les había comentado por ahí que cuando tienen problemas con varias poblaciones, pues pueden meter variables en la matriz diseño para aprender y apagar cosas, ¿no? Y con eso, pues, tienen prácticamente muchas regresiones al mismo tiempo, ¿no? Eso es algo que podemos hacer. Pero bueno, yo aquí intentándoles vender la idea más complicada del mundo. Pero, pues, o sea, no sé si los convencí, pero el anterior está muy padre. A mí me gusta mucho. Pero para una primera exploración, no creo que sea lo mejor. Hay algunas reglas un poco más simples en el problema de la regresión para hacer esto, en el que no tengamos que estar haciendo que el método numérico que toma 10 minutos en correr o días o no sé. Hay algunas reglas que son la de desviaciones, que este puede que sea el que conozcan ya. Los que vengan de física pues estarán familiarizados con esto, si su curso sí se toma en serio la estadística, claro. La regla de Tukey, un cambio en el término de ruido y una regresión robusta. Que esto es lo que yo creo que voy a hacer la siguiente semana con ustedes, hablar sobre ruido y robustez. Ahorita solo me interesa que nos llevemos las reglas de desviaciones y la regla de Tukey. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de las desviaciones estándar. Pues el ajuste al final de cuentas queda así, ¿no? Cuando hacen su regresión lineal, que calculan el Y-gorrito y hay un término de ruido todavía, ¿no? Que esto es como si despejaran, o sea, este epsilon i en realidad es el término de residual. Y bueno, acuérdense que si lo hacen por máxima verosimilitud, como lo vieron con Ricardo esta semana, también pueden estimar la varianza del ruido. Entonces esto está referido a la varianza estimada. Entonces, la regla empírica que tenemos es sospechar del dato cuando su residual ajustado, o sea, chequen que esto es respecto a la desviación estándar estimada, es mayor a 2 o mayor a 3. ¿Y eso por qué? Bueno, esto es un criterio muy sencillo, ¿no? Entonces, todo eso viene inspirado de esta propiedad de la normal, que es con la que se la suelen vender a otras personas de distintas áreas, de que si te alejas una desviación estándar,
de la media, capturas el 68% de la probabilidad. Si te alejas 2, capturas el 95%, y si te alejas 3, capturas el 99%. Entonces, si hay un dato que estuviera más allá del 2, bueno, de 2 desviaciones estándar, eso pues quedamos que el 95% de los datos van a estar encerrados en 2. Sería ya extraño un dato fuera de ahí, ¿no? Y con 3 pues es incluso más. Pero un problema que, bueno, aquí es ya una cosa muy personal, es que como esto sigue dependiendo de la regresión, porque está usando los parámetros estimados, pues podría jalarse de alguna manera que no sospeche tanto. Que de hecho esto es lo que pasa aquí con el... Este es el mismo problema de la otra vez, ¿no? Si se dan cuenta aquí, esto cae en la banda de dos sigmas, ¿no? De dos desviaciones estándar. Pero este de aquí, el puntito problemático, cayó entre 2 y 3. Y eso tiene mucho que ver con que el residual, pues no es tan atípico. O sea, lo que es atípico es el apalancamiento y todo eso, ¿no? Entonces, este no fue tan sensible a eso. Y bueno, es un buen criterio. De hecho, hay una escuela completa, ahorita les comento más de eso, que se basa en esta idea. El otro método que les comento es la regla de Tukey, que pues, en lugar de usar desviaciones estándar, utiliza cuantiles, particularmente los cuartiles. Acuérdense que los cuartiles es cuando parten la muestra en es como si tomaran la mediana 2 veces, ¿no? Bueno, o sea, calculan la mediana y cortan ahí, entonces luego calculan la mediana del primer tramito y luego la mediana del segundo, ¿no? Y esos ya son los 4 cuartiles, son los 3 cuartiles. El cuarto es el último. Entonces, si toman el primer cuartil y el tercer cuartil, la distancia entre esos se llama rango intercuartil. Uno esperaría que ahí estuvieran el 50% de las observaciones, ¿no? Entonces, el criterio que tenemos aquí es, algo es un outlier si está por abajo del primer cuartil esta cantidad de veces el rango intercuartil, o si está arriba del tercero por arriba, ¿no? Este método se dice que es robusto porque, además de ser independiente del preprocesamiento de los datos, esto tiene la ventaja de que pues, los cuartiles no se dejan llevar por datos atípicos. Piensen en la mediana pues es el dato que está en medio, si todos los datos son 2, pues va a ser 2. Y piensa en la media, si todos los datos fueran 2, pero al final hay un 100, ese 100 jala el valor de la media, ¿no? Lo mismo pasa con los cuartiles. Y bueno, ya casi los dejo de molestar. Nada más quisiera darles un poquito de historia de John Tukey. Este John Tukey, pues, es el principal promotor del análisis exploratorio de datos. No sé si les han contado que tienen que hacer eso siempre que vayan a hacer algo. Un análisis estadístico. Y precisamente el análisis exploratorio de datos es la base del control estadístico de calidad, porque bueno, en un control de calidad, pues, o sea, nosotros podemos desarrollar el método más potente del mundo, pero pues uno requiere tomar una decisión rápida a veces. Entonces, hay algunas reglas que ya existen para tomar esas decisiones y toda la cosa, ¿no? Estas ideas luego fueron tomadas por las escuelas del Seis Sigma y del método Taguchi. El Seis Sigma, bueno, su nombre viene inspirado en el criterio anterior, de que pues el intervalo donde está el 99% de la información es de longitud 6 sigma, y el Taguchi pues bueno, ahí le pueden preguntar a sus amiguitos de administración, ellos han de saber mucho de esto, pero son criterios rápidos para control de calidad. Y bueno, el dato curioso del día es que la misma persona que propuso estas cosas de control de calidad es el mismo que hizo la transformada rápida de Fourier. John Tuck hizo la transformada rápida de Fourier. Entonces, si usamos ahora este criterio, chequen aquí que los no están equiespaciados, ¿no? Pero al final de cuentas, pues capturan la cantidad de información que prometen los cuartiles, ¿no? Y con este criterio, el datito feo sí es un outlier, definitivamente lo es, ¿no? Entonces,
Pues esta es la primera deuda que les tenía. La idea es que la siguiente sesión les platique un poco de cómo robustecer una regresión cambiando el tipo de ruido, porque bueno, parte de todos los problemas vienen de la hipótesis de normalidad. Y bueno, Fidel ya les empezó a hablar de imputación de datos y de datos faltantes. Más adelante con Ricardo van a hablar de selección de variables. Y luego vamos a hablar de cómo estandarizar formatos. Entonces, espero esto sea suficiente para que piensen por un rato. Esto sería bueno que siempre lo chequen al inicio de un análisis. Regresando a nuestro flujo de trabajo, no hay que despreciar la parte de no hay que despreciar la parte del preprocesamiento de datos. Y pues creo que sería todo por ahorita. En combo con este video les voy a subir la presentación. Y espero el lunes ya esté todo bien. Ya me puse a checarle la compu para que no tener más problemas para grabar el video, como siempre. También ya chequé el micrófono, entonces, sí, pues ya saben, ya saben. Pero bueno. Nada más déjenme le regreso al Kakomish, de bonito. Que bueno, si se preguntan por qué puse en la portada de un Kakomish, es porque pues no son muy comunes, ¿no? Entonces, mi idea es que es un dato atípico. Pero bueno, charlamos luego. Ya saben que me pueden mandar mensaje con toda la confianza del mundo y pues, chao.